Hola, feliz jueves 15 de octubre, muchas gracias. Hace algunos días que no nos veíamos por aquí, espero que estén ustedes muy bien. Aquí está conmigo Anastasia, que creo que quiere saludarlos. Se puso muy roñosa. Aquí está Anastasia, la Tacha News, mandándole saludos a todos. Por no haber estado aquí con ustedes en estos días, pero aquí ya nuevo en nuestras post mañaneras. Muchas gracias. Saludos a Tania, a quienes están sumando y quienes están aquí con nosotros. Lo único que les quiero comentar es que en estos días pues fui positivo a COVID. Ese quiere decir que el coronavirus pues fui contagiado y puedo alguien que contagie. Los síntomas más duros del coronavirus pues ya pasaron los días pasados. Hice mi análisis confirmatorio el pasado martes 13. El martes 13 no se embarquen ni se casen ni de su casa se aparten. Y ahora pues estamos aquí guardando el confinamiento en casa. Bastante recuperados, son días de guardar, días también de tomar pues muchos líquidos, eso es lo que recomiendan los médicos, aquí con un poquito de agua y un muy buen estado de ánimo. Por eso está aquí Anastasia. ¿Verdad que me estás cuidando? Espero que las gatitas, pues afortunadamente no hay contagio a los animales, pero bueno, aquí estamos. No es un asunto de vida o muerte, es una enfermedad aguda, como ya hemos visto durante todo este año, la pandemia, y nos va a seguir dando tenemos que estar pendientes de la pandemia durante estos meses, porque todavía no ha disminuido en el mundo la, la frecuencia del coronavirus. Al contrario, ahora estamos con el riesgo de la influenza y es altamente transmisible, pero también es altamente combatible si tomamos las medidas de cuidado, de sana distancia social, de uso de cubrebocas en los espacios en donde no se pueda dar la sana distancia. Y pues les agradezco mucho a quienes están comentando y quienes están aquí. Me dicen que tengo dos hermosas enfermeras. Así es, el cansancio creo que son los síntomas más claros, el cansancio, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato en estos días, pero bueno, también lo único que se recomienda en este tipo de casos es descanso, mucho líquido y el paracetamol. Y aquí la Anastasia nos está dando paracetamol a todos. ¡Viva Anastasia con su paracetamol! Saluda, eso. Ya mandó sus saludos. Y bueno, pues muchas gracias a quienes nos están aquí comentando. Por cierto que no tuve nada que ver con el coronavirus de Ricardo Salinas Pliego. Dios nos libre, pero bueno. Me mandan abrazos desde la Doctores, muchas gracias a Ixla Power. Gracias también a Verónica Villaurrutia, dice pronto estarás bien. Gracias, Luz Martínez. Sí, pues yo las extrañaba y los extrañaba también. Este ejercicio cotidiano de información, pues sí reclama pues estar al pendiente y cotidianamente con la información de la mañanera de todos los días del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Yuri Gus, estoy bastante bien y espero que estar mejor dentro de una semana, que son los 10 días ¿verdad que sí? Que tenemos que estar 10 días resguardados, 10 días pues tomándonos los síntomas también. Muchos y muchas de quienes me están escuchando ya saben de lo que se trata.
de estar guardados en casa, de tomarse la temperatura, a ver, Anastasia, de tomarse la temperatura y el nivel de oxigenación para estar bien y sobre todo alimentarse. Vaya que nos da bastante hambre. Bueno, el día de hoy vamos a comentar lo que sucedió pues prácticamente en la madrugada, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió finalmente ratificar la decisión del Instituto Nacional Electoral de no darle el registro a México Libre. De una u otra manera, esta es la culminación del esfuerzo frustrado ya desde la campaña del 2018, desde la campaña presidencial del 2018, por tener un partido político o por buscar una especie de reelección intermedia a través de su esposa, del expresidente Felipe Calderón. No han sido buenos meses para el expresidente Felipe Calderón. Buscó de una manera insistente, persistente y muy clara el obtener el registro de su partido político México Libre, y pues no lo obtuvo primero porque el INE, en una decisión de votación dividida, la mayoría de los consejeros electorales rechazaron el registro al partido de Felipe Calderón, y ayer en la noche, en la madrugada, también por una decisión polémica dividida de 4 magistrados contra 3, 4 magistrados decidieron reiterar la decisión del INE de no entregarle el registro al partido político México Libre de Felipe Calderón por una serie de irregularidades que se cometieron en las donaciones de este partido. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, para empezar, creo que en un análisis muy general, es una lección para aquellos políticos o expresidentes que de una u otra manera siempre han buscado retornar al poder a través de otras figuras, y generalmente han sido sus esposas. Le sucedió a Vicente Fox, le sucedió a Felipe Calderón. Y creo que esta lección es histórica. Quiere decir que en una democracia lo importante no es estar buscando la permanencia o la secuencia del poder, sino el fortalecimiento de instituciones, y de instituciones como los partidos políticos. Es buena noticia, por cierto, para el PAN, porque efectivamente lo que iba a ocurrir es que la existencia de México Libre iba a dividir a las fuerzas panistas. Ya de por sí Felipe Calderón había debilitado mucho al PAN desde su gobierno. Paradoja de paradojas, él, ¿verdad? Aquí está apuntando Anastasia de que está de acuerdo, pero que es que oye Felipe Calderón y se quiere ir. Quédate aquí para que saludes. A ver, ella dice, somos el partido de los gatos libres porque no está Felipe Calderón. Y bueno, él buscó de todas maneras formar un partido político que pues se buscara o fracturara el voto panista. Eso que hubiera beneficiado, fíjese la paradoja, esto que hubiera beneficiado a López Obrador, pues no se cumplió. Muchos creen que es un castigo de López Obrador o una gestión del presidente de la República o una presión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cualquiera que conozca de matemáticas y de matemáticas electorales sabe que quien divide es el que vence. Divide y vencerás. Evidentemente a López Obrador le hubiera convenido que se dividiera el voto el voto panista entre los que se identifican con Calderón y quienes no se identifican con Calderón, pero son panistas históricos. Esto no ocurrió. Esto quiere decir que a final de cuentas hay una situación de irregularidad,
de irregularidad que no se pudo solventar en el INE y tampoco se pudo solventar en el caso de el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí estoy viendo yo las primeras planas de los periódicos. Dice: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución del INE para negar el registro como partido político nacional a México Libre, organización que encabeza la excandidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. Además, recordemos que no son más fuertes los individuos que los partidos. Margarita Zavala, antes de que saliera del PAN, antes de que se retirara del PAN, después de tener toda una vida y toda una familia vinculada al PAN, pues era una candidata competitiva frente a López Obrador en el 2017, a finales de 2017 y principios de 2018. La salida de Margarita Zavala del PAN, a final de cuentas, la volvió una candidata no competitiva porque no tenía una organización estructurada y fuerte. Tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala no vienen de partidos de masas, sino de partido de cuadros. El PAN es un partido de cuadros y con un voto duro, muy extendido y muy localizado en algunas regiones del país, pero que seguía sobre todo por la doctrina panista, no por las grandes figuras. Este es el error fundamental, según mi análisis, que cometieron Felipe Calderón y Margarita Zavala. Creer que el voto panista finalmente les iba a seguir y los iba a arropar. En el 2018, la propia Margarita Zavala tuvo que renunciar a la candidatura presidencial. Y ahora, con todo y el tiempo que tuvieron para organizar el partido, no pudieron organizarlo y solventarlo. Hay otras tres organizaciones que sí son partidos políticos según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que deberán ponerse a prueba con el voto ciudadano. Por un lado están las redes sociales progresistas, que son una organización derivada de la fuerza, o lo que quedó de la fuerza del elvismo, de Elbester Gordillo, en el... Hablo de Elbester Gordillo y protesta Anastasia. Entonces, ¿tú qué piensas, Anastasia? No me gusta Elbester, dice ella. No, ni a mí. Pero bueno, el tema es que ahí hay un apoyo gremial muy fuerte, hay una red gremial que, bueno, permite la organización o el uso de requisitos, es una tradición mucho más fuerte. Lo mismo pasa con este partido que impulsa el ex senador Pedro Aces, dirigente de la CATEM. La CATEM es una organización también gremial que ahora tendrá un nuevo partido político y que también tendrá que poner a prueba su fuerza electoral. Se llama Fuerza Social por México. Es cercano, digamos que de manera aleatoria, al López Obradorismo, pero en realidad ha sido mucho más cercano al senador Ricardo Monreal, el coordinador actualmente de la bancada de Morena. Es el partido Fuerza Social por México. Y el que finalmente logró su registro es el Encuentro Solidario, el partido Encuentro Solidario, que antes es el partido Encuentro Social, el PES. Este partido tiene su origen y sus bases en las comunidades evangélicas, en los grupos evangélicos que representan en el país una fuerza social importante, una fuerza social también muy significativa. Ellos, el dirigente del partido Encuentro Solidario ahora, hay que cambiar lo social por lo solidario, partido Encuentro Solidario, Eric Muñoz, fue cercano también a Felipe Calderón, lo cual quiere decir que, o una de dos,
o el Partido Encuentro Solidario capitaliza el no registro de México Libre, o finalmente hay un distanciamiento pues muy claro entre el partido del PES y lo que antes fue el calderonismo. Ya ese distanciamiento se dio en las elecciones del 2018 cuando el PES decidió apoyar a López Obrador, aunque sus principios y su doctrina sean muy distintos en varias cuestiones sociales, en varias cuestiones de educación sexual o derechos sexuales y reproductivos con Morena. De ahí viene también una serie de diferencias y confrontaciones. Ese es el panorama. Este panorama de los tres partidos nuevos está enmarcado en el dilema o en la incertidumbre que se está viviendo en Morena frente a la tercera encuesta que se tiene que realizar para definir quién queda al frente de la dirección de Morena. Si Porfirio Muñoz Ledo, un decano de la política mexicana, pues un lobo solitario de la política que encabezó desde 1987 la ruptura del PRI, cuando se fundó la corriente democrática y luego derivó en la salida de Cuauhtémoc Cárdenas, de Ifigenia Martínez y de Porfirio Muñoz Ledo del PRI, y esa gran fractura del 1988 que marcó para siempre ya la debacle del PRI como un partido nacionalista revolucionario, para que quedaran al frente siempre este grupo de tecnócratas encabezados por Carlos Salinas de Gortari y de otro tipo de cuadros que no tenían nada que ver con el nacionalismo revolucionario. Más bien, Salinas de Gortari quiso refundar el PRI como partido de liberalismo social, pero bueno, a final de cuentas esa historia quedó atrás. Ahora el PRI está en su mínima expresión. Porfirio Muñoz Ledo, después de encabezar la salida o la ruptura de la corriente democrática del PRI, fundó el PRD junto con Cuauhtémoc Cárdenas, dirigió el PRD, luego se confrontó con Cuauhtémoc Cárdenas. En el 2000 fue un candidato a la presidencia que terminó declinando a favor de Vicente Fox, y después de su declinación de Fox se rompe con Fox y apoya a Andrés Manuel López Obrador en 2006, en la candidatura presidencial de 2006. Es un ave de tempestades, es un parlamentario con una capacidad innegable de presencia y de experiencia, y también es innegable que es un hombre vehemente, un hombre que aún a su edad, es una edad avanzada y con algunos achaques físicos, pero su mente sigue siendo muy ágil, muy lúcida, pues incluso hasta bélica. Esta situación en Morena, que todo el mundo creía que lo de López Obrador, perdón, lo de Porfirio Muñoz Ledo iba a ser una especie de broma. No fue broma, porque con todos los años que tiene de trayectoria política, pues es una de las personalidades más reconocidas frente a el coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado. La mala situación o la mala noticia es que en la confrontación por Morena, pues han aparecido acusaciones y juegos sucios y trampas. Es parte también, desgraciadamente, de la lucha por el poder en los partidos. Esta serie de guerras de lodo y de expresiones para decir quién es el vencedor. Esto todavía está por definirse, hay una situación muy polarizada. Lo que hoy le preguntaron a López Obrador tiene que ver un poco con el fenómeno de Morena y de la situación que está viviendo este partido que fue fundado por López Obrador. Pero López Obrador una y otra vez ha insistido en que él no pretende refundar el sistema
político al estilo del PRI, en donde el presidente no solamente era el jefe del Estado, el jefe del ejército, aquí en este caso el líder social más importante, sino también el jefe del partido. Lo que está a prueba en estos momentos es si se va a lograr esta ecuación en donde el presidente de la República es el jefe del Estado y no el jefe de un grupo o de un partido. Las reglas para lograr esto todavía están por construirse. Él apareció y optó y opinó a favor de una encuesta. Esta encuesta es la que, o el método de la encuesta es el que se está utilizando, pero ha sido descalificado por varios contendientes, no solamente por Porfirio Muñoz Ledo. Lo que es un hecho es que Porfirio ganó de manera muy amplia, con una amplia ventaja en la primera encuesta, e inexplicablemente en la segunda encuesta estuvo prácticamente en empate técnico con Mario Delgado. Vamos a ver qué sucede con la tercera encuesta. Lo que López Obrador comentó el día de hoy en la conferencia mañanera, creo que vale la pena retomarlo, porque pues es un principio político el que está él mismo señalando, diciendo que los dirigentes políticos no se deben dejar manipular por los lambiscones ni por los alcahuetes. Y recordó que a él, como dirigente de varios partidos, sobre todo del PRD, le tocó resolver muchas cuestiones a través de encuestas. Y volvió a recordar el episodio del 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard contendieron por la candidatura presidencial del PRD a través de una encuesta. La encuesta la perdió Marcelo Ebrard y, y no hizo ningún aspaviento Marcelo Ebrard. Fue un acuerdo bastante civilizado. A lo mejor esto tiene que ver con un mensaje también, y esta es interpretación mía, un mensaje también a Mario Delgado, que es innegable, que forma parte del grupo político de el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar cómo lo mencionó López Obrador. Y no tuvimos problemas mayores. Y me tocó incluso la segunda vez ser candidato a la presidencia con una encuesta. Participó Marcelo Ebrard. Nos pusimos de acuerdo. Creo que se contrataron 2 o 3 empresas. Y salí mejor. Pero lo importante es que Marcelo aceptó el resultado. Se puso cera en los oídos para no escuchar el canto de las sirenas. Porque mis adversarios pues querían que nos peleáramos. Y entonces siempre hay los que cucan, sonsacan, pero ¿cómo no vas a ser tú? Si tú tienes más méritos, si tú tienes más tiempo en la militancia, si tú hablas de corrido. Siempre hay los que dan cuerda, pero eso depende pues de la responsabilidad del dirigente, porque pueden haber achichincles, ¿no? Salameros, lambiscones,
alcahuetes, ahí alentando, ¿no?, al dirigente, pero no debe de haber manipulación, o el dirigente no debe dejarse manipular. Estoy poniendo en extenso esta cita porque creo que es importante. Está hablando López Obrador de cómo el método de la encuesta resolvió una diferencia entre él y Marcelo Ebrard en las elecciones, en la candidatura presidencial del 2012, pero también cómo hubo cantos de las sirenas, dice él, estos cantos de las sirenas en donde llaman a romper para confrontar. El mensaje es muy claro, es decir, o haces caso a los lambiscones, a los alameros, a los que quieren montarse en el conflicto o quieren comprar un partido con recursos privados o con recursos públicos o con recursos de procedencia sospechosa, o quieres construir democracia, queremos construir un partido o queremos construir un modelo nuevo. Esto es lo que está, a final de cuentas, en la arena del futuro de Morena. Morena, a final de cuentas, es un movimiento que todavía le falta ser partido, y este episodio de la definición de la dirigencia entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado va a plantear claramente hacia dónde puede ir el partido. Y si no se resuelve, pues bueno, ya hay 3 partidos nuevos y ya sabemos, evidentemente, que si López Obrador se sale de Morena, como lo ha dicho también en alguna ocasión, también se desfonda esta organización que fue creada por el propio López Obrador y a la cual le ha hecho falta mucha institucionalización y mucha institucionalidad. Esto fue una de las partes principales de la conferencia matutina del día de hoy. También se volvió a abordar el tema de la actitud de los medios, sobre todo de los medios impresos, frente al gobierno de López Obrador. En esta ocasión presentó un estudio realizado por Intelite, una empresa que se ha dedicado justamente a medir los medios de comunicación y a señalar que en comparación con los 2 primeros años de Calderón, Peña Nieto y él, pues sí han sido mucho más las columnas y las percepciones negativas en contra de su gobierno. Eso que ustedes están viendo aquí, esta orejita es Anastasia, que también ya me está soplando, dice que no hable yo ya de Felipe Calderón. No, no vamos a hablar de Felipe Calderón, estamos hablando de los medios. Ahora, lo que está sucediendo también a nivel de pues del panorama político del país es que está cambiando el ecosistema mediático, que mucha gente ya se está guiando también a través de las redes sociales, y que también a través de las redes sociales se genera mucha infodemia y muchas invenciones, y en eso hay que tener mucho cuidado. En específico hay que meter mucho más rigor profesional a lo que de una u otra manera se expresa informativamente en los medios digitales, en las redes sociales. Hizo un comparativo entre Facebook y Twitter. El problema con Twitter sigue siendo pues esta especie de exceso de bots y de cuentas falsas o automatizadas, o de troles que a final de cuentas son cuentas reales o de gente real, pero que está pagada y financiada por otras fuerzas para generar justamente una animadversión. Lo que es muy cierto es que no puede haber un nuevo modelo o un nuevo ecosistema digital en donde lo que se premie sea la confrontación y no el debate, en lo que se premie sea el insulto la denostación y la descalificación, y no la información. Esto es una opinión personal que les comparto el día de hoy. Creo que lo importante es que las empresas como Twitter y Facebook cambien su algoritmo para que no premien la confrontación, o se incida o se incite a la confrontación, y
se premie más la información. Esto es un fenómeno que ha ocurrido en los últimos 2 años y está invadiendo y minando los procesos democráticos y los procesos electorales, como estamos viendo en Estados Unidos, en donde ya el propio Donald Trump está confrontándose con Facebook y con Twitter, porque según él, estas dos plataformas están censurando una nota del New York Post, un periódico conservador, la contraparte del New York Times, en donde según esto se publica un reportaje que acusa al hijo de Joe Biden de corrupción con Ucrania. Esto es parte del fenómeno que estamos viviendo. Y también se abordó el tema de los fideicomisos, lo explicó otra vez López Obrador, cómo está este tema tan delicado, tan agudo, que ha generado también protestas por parte de un sector de la oposición, y en donde todo parece maniqueo, o blanco o negro, cuando en realidad hay muchos grises. Recordó López Obrador que una de las principales opositoras a la extinción de los fideicomisos es la senadora y ex candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, que también recibió casi 1.000 millones de pesos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de una fundación que operaba como una especie de fideicomiso para ayuda a migrantes, y nadie sabe dónde acabó ese recurso o dónde están esos recursos de la ayuda a los migrantes. Así lo comentó López Obrador. Fue un fideicomiso, un fondo que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno pasado. ¿Es la señora Josefina Vázquez Mota? Sí. Una fundación relacionada. Pues yo entiendo de que estén inconformes, y otras irregularidades. Entiendo que estén inconformes porque hay muchas otras irregularidades. Estos son los temas centrales de la conferencia matutina del día de hoy, el contexto que hoy analizamos después de varios días de no vernos. Y bueno, pues agradezco muchísimo sus saludos, sus comentarios. Aquí los he estado viendo, ya se me fue mi asistente Anastasia, pero agradezco los comentarios y los saludos también de quienes nos están viendo desde fuera de la Ciudad de México y del país. Muchas gracias a todas, a todos. Dice Ángeles Reyes que Mario Delgado no merece presidir Morena y Muñoz Ledo tampoco. La Jacob Polensky es la única que debe presidir Morena. Creo que esta, esta posición también va a generar muchas, muchas cosas en contra. En fin, les deseo un feliz jueves. Vamos a cuidar nuestra salud. Yo aquí estoy también cuidando la mía. Les mando un abrazo y estén pendientes siempre de la información y confirmémosla. Gracias.